Bienvenido al Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz. Conducido por Meño Delgado. Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a Club de Autores Adastra. Yo soy Meño Delgado y estaremos platicando y conociendo un poco o bastante la vida de las y los autores que nuestra editorial Adastra publica, para conocer un poquito más allá de la historia del proceso de publicación o desde la gestación de idea, y conocer también un poquito, ¿por qué no?, la historia y la vida de las y los autores que editamos en Adastra Editoriales. En esta ocasión estamos en YouTube y en Spotify y tenemos a Francisco García Pimentel. Él es autor del libro Tribu S.A., que es lo que nos tiene aquí, y también fundador de la editorial Adastra. Así que vamos a platicar por primera vez con nuestro primer autor de este programa. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Hola, Meño. Gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Platícame, Francisco. Tribu S.A. El nombre es el nombre de tu último libro, y cuando digo último, quisiera saber cuántos libros has publicado hasta este momento. Pues muchas gracias por la pregunta. Así es, mira, cada libro es un hijo, ¿no? Y se le quiere, se le cuida, se le anima. Pero hace unos 13 años que empecé a escribir de forma, digamos, consistente o profesional, aunque siempre me ha gustado escribir. Y a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de ir desarrollando y publicando varios libros. Hasta ahorita acabo de publicar mi libro 17, si no me equivoco. Este, Algunos de los cuales, ¿no? Tengo creo que 7 libros que son de ficción, que son novelas, y el resto de los libros son no ficción, fundamentalmente sobre este tema, el tema de la comunicación, que es lo que me ha apasionado desde hace mucho tiempo. ¿A qué edad comenzaste a escribir o en qué momento de tu vida fue cuando empezaste a tomarlo en serio? Depende de lo que llames en serio. Mi primer libro publicado, digamos, de manera formal, fue muy tardío. Yo creo que tenía 30 años. Fue la novela del delegado francés. Yo ya estaba casado, esperando, ya estaba ya muy grande. Y la verdad fue un momento en donde mi esposa me animó pues justamente a tomar en serio algo que para mí siempre había sido un hobby. Desde pequeño, desde la escuela, yo creo que mi primer, digamos, libro completo que escribí fue a los 14 años quizás, que era un libro, una recopilación de cuentos que gané un concurso ahí en la escuela y serie de cosas, ¿no? Y siempre me gustaba y tengo pues cuadernos y cuadernos ahí guardados con montones de cosas, de cuentos y poemas y cosas que uno va escribiendo. Pero realmente yo creo que empecé tarde a tomármelo en serio, ¿no? Como una posibilidad de, ¿no? De carrera profesional y de labor ya, digamos, económica, profesional. Y la verdad es que desde que empecé ha sido un viaje interesantísimo. Eh, Siempre aprendiendo pues más y más, conociendo un montón de gente muy padre y todo lo que implica estar publicado y hacer que los libros lleguen a quien tengan que llegar. Me acuerdo de ese proceso del primer libro. De hecho, yo fui un espectador, un Sí. lector, y quisiera saber cómo es ahora tu proceso, recordando este primer proceso que fue una entrega semanal de un capítulo en una plataforma online, en un sitio web, donde tú ibas publicando un capítulo y los lectores nos quedábamos esperando una semana para el siguiente, y así hasta que se terminó un libro. Y después, ya no sé si el segundo y el tercero lo llevaste con la misma estructura, pero yo como lector recuerdo que iba siguiéndolo y me mantenía interesado. Sabemos que esto no es el hilo negro, que esto sucedía hace muchos años atrás como una manera de publicación, pero bueno, tú inicias de esa manera, y ahora con tu libro número 17, ¿cómo ha evolucionado este proceso de escritura para ti? Qué buena pregunta. Fíjate que a ver, el primer libro, en efecto, inició así, ¿no? Como una amenaza de mi esposa, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando éramos novios, yo presumiendo le dije, no, yo soy escritor y tal, ¿no? Y entonces ya casado me dijo, oye, pues tú me dijiste que eras escritor, on tan, ¿no? Tus libros. Entonces, de alguna manera me impulsó a decir, bueno, pues, órale, ¿no? Y el primer libro, como sabes o que se recuerda, nace
de una pesadilla, ¿no? Que tuve que me levanté en la noche, literal, como en las películas. Eso nunca me pasa, pero me acuerdo que sí me levanté que, ay, fue una pesadilla de un hombre que entraba en uno que no conocía y era ¿no? Y iba perdiendo el control, ¿no? De su existencia. Y entonces, por eso la primera novela, pues, es como muy, y de hecho se escribe en primera persona, ¿no? En donde este personaje, Antoine Rosino, va avanzando Antoine. y Ujú. le van pasando cosas. Es un libro divertido, pero en ánimo de desarrollar un sistema para meterme, digamos, a la dinámica y al hábito de escribir constantemente, decidimos tomar esta idea pues, de cómo se publicaban las novelas clásicas, digamos, del siglo XVIII, XIX, que eran como Claro. entregas semanales en periódicos, ¿no? Todas estas grandes novelas de Alexandre Dumas o de Víctor Hugo o el Sherlock Holmes y todo, eran entregas semanales que se hacían en los periódicos y esta idea me gustaba mucho porque es como la telenovela, ¿no? Cuando las personas piensan en estas novelas clásicas, como que se imaginan, pues no sé qué se imaginan, ¿no? Como una especie de cosas muy cultas, ¿no? Pero en realidad no eran cultas, eran súper populares, ¿no? Era como la Rosa de Guadalupe guardando ¿no? Y entonces cada semana ahí Charles Dickens se iba entregando la cosa y la gente los esperaba y eran como un evento, ¿no? Social, mediático. Y los escritores eran, pues, rockstars, eran gente famosa, ¿no? Eran tal cual, ¿no? Entonces, esta noción me intrigó. Dije, vamos haciendo un libro de entregas. Y entonces el resultado fue que el libro, aún el día de hoy, ya que está publicado, pues la gente que lo lee se pica mucho porque cada capítulo termina con un cliffhanger, con una cosa de que hay algún giro de tuerca, algún twist, alguna cosa, y la gente como que te invita a seguirlo leyendo más. Este primer libro del delegado francés sigue súper vigente, ¿no? De hecho, hace poca, el lunes, hace 3 días, estuve en una preparatoria en donde toda la preparatoria lo leyó, todas las niñas. Y entonces Wow. me invitaron a, ¿no? Pues a ver como que el examen final, donde las niñas presentaban ¿no? Su presentación sobre el libro. Y lo que la gente me dice es eso, ¿no? Güey, nos encantó, nos picaron mucho, pues ya queremos leer el segundo y el tercero. Escribí los tres en ese sistema y aún un cuarto, el de ¿Quién es Penelope Hart? Claro, Es decir, otra saga, ¿no? ¿eh? Fue otra saga, fue una serie de Sí, varios. esa no es una saga. Penélope es una novela, digamos, en sí misma, cerrada, un universo cerrado, pero igual lo escribí así. Luego, fíjate que cambió mi camino porque una editora de una editorial muy importante, de hecho de las más grandes, bueno, de Penguin, Random House, cuando fui a hablar con ellos, me dijeron así directamente y me dijo, Francisco, nadie te va a publicar esas novelas. Ya está, ¿no? Las editoriales grandes no publicamos ficción nueva, ni mucho menos en español. Así me lo dijo directamente, me dijo, porque no es negocio. ¿No? Mm, Entonces es mucho más viable conseguir y comprar los derechos de sagas que ya existan en claro. inglés y traducirlos. Entonces mejor pregunto, voy a Estados Unidos, pregunto cuál es el Harry Potter de ahorita y compramos esa saga y ya, y la imprimimos en español y es casi que un negocio asegurado. Y entonces me dijo, pero pues métete, o sea, lo único que publicamos es a concurso, métete al concurso que hacemos una vez al año, al que recibimos no sé cuántos manuscritos, miles, y Claro. pues si ganas, ¿no? Entonces era como una apuesta muy larga. Me dijo. La ficción es mucho más fácil de vender. Y me planteé la noción de, oye, pues, o sea, la no ficción, ¿no? Y entonces empecé a escribir sobre lo que a mí me gustaba. Escribí un primer libro de oratoria, el pequeño manual de oratoria, y luego ya, y en efecto descubrí que era mucho más fácil de vender. Eh, pero también, ¿no? Eso no le quita decir, no le quita ni el valor artístico ni académico, al contrario, ¿no? Tiene la oportunidad de llegar a más personas. Y empecé poco a poco a escribir más y más sobre este tema y pues en estos años, ¿no? He ido avanzando hasta llegar a esto. Tú me preguntas sobre el proceso, ¿no? El proceso de un libro para mí es decir, no sé si es un proceso similar a otros autores. Yo creo que cada uno va encontrando su sistema. Pero al menos para mí el proceso de un libro dura más o menos un año, de los cuales 10 meses todo está en la cabeza, ¿no? Yo empiezo a pensar, ¿no? Que sea una plática, alguna conferencia, algún video, alguna película, y digo, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un interés, aquí esto está interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, era, oye, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar mi sistema, mi metodología de comunicación que he desarrollado por años en tema de oratoria y demás, y aplicarla en otros entornos, ¿no? Lo había
lo había aplicado antes con la familia, ¿no? Hay un libro que se llama Matrimonios a prueba de crisis, que es Sí, un libro de comunicación para el matrimonio. Y, oye, ahora cómo puedo aplicar este concepto a las empresas. Y entonces todos los libros de comunicación ellos siguen como una misma, una línea conductora y las bases filosóficas son las mismas. Claro, la aplicación es diferente. Y entonces, en todo este tiempo en donde dijo, aquí hay un libro interesante. Y entonces lo que sigue es más o menos varios meses de estarle dando vueltas y 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 vueltas al tema. Y empiezas a conectar todo, ¿no? Tú sabes que cuando tú estás pensando en algo, por ejemplo, cuando estás, no sé, rentando casa, empiezas a ver letreros de se renta, ¿no? Por todas claro. partes. O si te Todo estás empieza a pensando aparecerse y todo empieza a acercarse, Estás ¿no? pensando en comprar un coche rojo, entonces empieza a ver coches rojos por todas partes. O ahorita que tengo un bebé, o sea, de alguna manera como que tu atención se enfoca y empiezas a ver patrones y cosas que antes no veías. Porque estás distraído, o porque estás en otras cosas. Entonces, cuando ya decido escribir el libro, todo en el universo como que empieza a hablarme, ¿no? Así, oye, y entonces empiezo a ver libros y a ver películas y a ver conversaciones y se va formando en la cabeza como una noción general de la laguna. Lo que estoy buscando es la laguna, así que qué es lo que no se ha dicho ya, qué es lo que no está choteado, qué es lo que está buscando el cliente, qué es lo que está buscando tal. Y entonces, ¿no? Eso se va formando en una biblioteca. Empiezo a comprar libros, a tener videos, a tomar notas, ¿no? Y entonces a formar una masa informe de cosas, información más o menos conectada con el tema, hasta que eventualmente un día, ¿no? Ese no lo decido yo, pero el proceso, Daniel Goleman, pues le llama el momento eureka, ¿no? Llega un momento en que, Ujú, sí, digo, habitualmente, no sé, en la regadera o a la hora de despertarme o a la hora en el momento así, ya sé, ¿no? Ya sé dónde está el quid, la línea, eso ahí, de qué va este libro. Voy a decir esto. Y entonces, después de esos muchos meses, que pueden ser 3 meses, o 6 meses, o 10 meses, ¿no? Pero sí es un periodo largo, ¿no? Entonces lo que sigue es muy rápido. Habitualmente en una mañana escribo el índice y en los siguientes 2 o 3 semanas escribo el libro, pero ya como una idea como un poquito ya muy formada, de manera que solamente no sé, tengo que dejar que fluya la idea completa, lo escribo muy rápido y, ya, y luego se revisa, se corrige, etcétera. Pero de alguna manera el proceso creativo, pues trato de que sea rápido para no interrumpirlo. Cuando tengo el libro ya empecé a escribir, pues ya tengo que acabarlo. Francisco, ¿tú dirías que eres un escritor mm, de más intuición o eres un escritor de más proceso? Es decir, ¿confías más en la lucidez del momento y sentarme a escribir o prefieres darle 10 meses a ese momento de la intuición y 2, 3 semanas al resto que es más técnico? No, no, el método es empírico, es decir, así sucede. No lo decidí. O sea, no es que dije, mira, o que leí que alguien, ¿no? O sea, lo que te recomiendan los autores, por ejemplo, hay biografías de escritores que te platican sus procesos, ¿no? Mi Sí, favorita es la de Stephen King, que se llama Mientras escribo. exacto. Y él dice, bueno, a ver, la intuición, ¿no? O sea, la inspiración no existe, ¿no? Lo que existe es el trabajo. Y entonces yo me siento todos los días 4 horas y escribo 10 páginas al día todos los días de mi vida. Y entonces, claro, el tipo lleva como 200 libros, ¿no? Unos Claro. son basura, otros son muy buenos, y he encontrado una fórmula, ¿no? De estar produciendo. Otros escritores, como James Patterson, son de empresas, ¿no? Entonces él da las ideas y tiene un montón de ghostwriters, como tipo Marvel, digamos, y otras personas escriben los libros, él nomás los delinea y los vende, ¿no? Y entonces como una industria, digamos, que produce cierto tipo de libros como ya, digamos, encajonados. Sí. Está bien, me dan envidia porque son millonarios, ¿no? De alguna manera no quiero quitarles ningún mérito, porque hacer eso es muy difícil. Todo es muy difícil. Entonces yo he encontrado, pues esto pues así me sucede. En general, soy una persona desordenada, floja, procrastinadora, como creo que son la mayoría de los artistas en general, ¿no? No se me antoja trabajar. Se me antoja soñar, pero sí al final tengo que hacerme la violencia de sentarme a trabajar, habitualmente bajo presión, ¿no? Hay una historia sobre Douglas Adams, que es el escritor, autor ¿cómo se llama? De Hitchhiker's Guide, no sé cómo se llama en español este libro, La guía de la galaxia o algo así. Ahorita Y lo busco. entonces,
es uno de mis favoritos, es uno de los mejores escritores cómicos que existe, ¿no? Y de ciencia ficción. Y entonces, claro, él era procrastinador y entonces su editor lo tenía que encerrar en un hotel, ¿no? Sin vino y sin agua y sin comida por 3 días, ¿no? Y no dejarlo salir para que acabara sus libros, porque el tipo nunca terminaba sus libros. Y este tema de la presión es un sistema, pues, que a mí me sigue funcionando. Habitualmente anuncio mis libros antes de que estén terminados. Ujú. Habitualmente pongo la fecha de presentación con el libro que no está terminado, de manera que me obligo, me pongo la pistola en la cabeza, como Mónica me la ponía, ¿no? Mi esposa me lo ponía al principio, sí. O sea, Claro. necesito una fuerza extrínseca que me obligue a terminar el libro, porque si no, el libro siempre se sigue escribiendo, salen nuevas ideas, salen nuevas cosas. Y entonces mi sistema es un sistema muy falible, muy desordenado, pero que al final, pues, ha resultado en varios libros, algunos de los cuales han sido exitosos, ¿no? Y otros no. Este, de alguna manera, yo creo, hay un libro de Seth Godin que se llama The Practice, ¿no? Que le habla a los artistas, ¿no? Y toda su teoría es decir, a ver, lo importante es entregar, o sea, termina la cosa y entrégala. Entonces, este libro de Seth Godin se llama The Practice, que habla sobre Sí, eso. Si, oye, si eres un artista, es más importante entregar que mejorar. Es decir, termina el libro y entrégalo y luego escribe otro libro. No te atores con un libro que según tú es tan perfecto que vas a ganar los premios, ¿no? Y entonces en la editorial lo vemos constantemente, ¿no? Personas que llevan 10 años haciendo un libro que según ellos es claro, el Señor de los Anillos. Y sí, oye, o sea, bájate de tu high horse, ¿no? de tu sueño. No eres Tolkien, al menos no todavía. claro, no Publica, todavía, luego eso publica sí. otro y luego publica otro, y por ahí de tu libro 40 igual sale algo bueno. No, entonces, bueno, he aprendido a hacer eso y entiendo que es un sistema que no a todo el mundo le gusta. O sea, Y además encuentras nicho. Me parece que donde tú estás esperando acomodar tus creaciones, quizás estás dejando de observar que la manera en la que escribes tiene un nicho y encuentra un nicho que tú no tenías completamente conocido. Entonces, eso es algo de lo que valoro también de hacer. No importa que no esté perfecto, no importa que esté a la mitad. Entonces, ahora que vamos a la mitad, poco más de la mitad de la entrevista, quiero dividirla en dos. La última parte quiero que hablemos de Tribu SA, pero dijiste algo bien interesante hace rato. Mencionaste que al final de cada capítulo escribes algún gancho o algo que permita que el capítulo tenga esta sensación de que ya se acabó y quiero saber qué sigue. Entonces yo te pregunto, ¿qué tanto escribes pensando en el lector, pensando en mantenerlo emocionado en el libro y que lo lea de una sentada? ¿O qué tanto es yo escribo lo que tengo que decir y no pienso en cómo acomodarlo para que sea una experiencia para el público? a ver, escribir es una tarea enfadosa, larga y pesada. Entonces, es para mí importante, yo creo que para cualquier autor, que sea en la medida de lo posible placentero, ¿no? O sea, tiene que ser divertido el proceso para mí, porque si no me agota demasiado. Entonces, la respuesta es un poco decir, bueno, yo asumo, como tú dices, hay un nicho en donde hay lectores que más o menos les gusta lo que yo escribo, ¿no? Y entonces, y ese libro, o sea, ese nicho, ¿no? El buyer persona de ese nicho soy Ujú. yo, ¿no? Yo escribo libros que a mí me gustan y que a mí me emocionan. Como quizá alguna vez te platiqué, yo no sabía, o sea, yo mismo no sabía qué iba a pasar en el capítulo siguiente, de manera que me sorprendía a mí mismo. Eh, y vas encontrando ciertas claves, ¿no? Es decir, a la hora de diseñar los personajes medianamente bien diseñados, los personajes escriben a los libros, porque tienen reacciones lógicas a las cosas que tú les pones enfrente y entonces simplemente tú lanzas el toro y el personaje actúa por sí mismo, tú nomás lo pones. O sea, llega un momento en que si eres un espectador de lo que tú estás creando y el Ujú. libro ciertamente se escribe solo, ¿no? Metafóricamente, ¿no? O sea, y tú mismo te sorprendes a ti mismo y decir, no puede ser que Antoine haya hecho esta cosa. Y Yo es algo solamente para escribir importante. una novela tengo dos cosas, el inicio y el final. Todo lo que pasa en medio es para mí tan emocionante como para ti. Y qué maravilloso poder encontrar o saber que esta forma de escribir es más accesible a todas las personas.
Existe un término en redes sociales que se dice prosumidor. El prosumidor es el productor consumidor, ¿no? Esta persona que en redes sociales es capaz de producir una noticia porque graba video, toma fotos de lo que acaba de suceder y consume lo que alguien más hace. Entonces, de alguna manera, me acuerdo de este concepto cuando te escucho a ti diciendo que eres público de tu propio personaje y entonces simplemente le pones las palabras y la estructura para que los demás lo conozcan. Entonces, es una manera en la que pudiéramos tener más cercanía con la posibilidad de escribir de cualquier persona. Ya con los últimos 10 minutos, platícanos, Tribu SA, si tú se lo tuvieras que explicar a un niño de 6 años, niña de 6 años, ¿cómo se lo explicarías? ¿A un niño de 6 años? Pues digamos Este, que en edad yo le escolar de diría que primaria chica. yo le diría, decir, oye, ¿has estado en algún equipo y no te gustaría saber cómo organizar, ¿no? Cómo armar tu equipo para que fuera un equipo ganador? Yo creo que todos los niños, todas las personas, hemos formado parte de un equipo alguna vez y percibimos instintivamente cuando un equipo jala bien o cuando jala mal, ¿no? Aparte, tú y yo hemos sido parte de un equipo particularmente espectacular, ¿no? En el sentido que John Cleese llama un equipo creativo, ¿no? En donde eliminando las barreras del miedo, te permite generar o producir ideas, trabajo, impulso para hacer cosas únicas que para los que están afuera parecen mágicas. Los buenos equipos, para las personas que los ven desde afuera, son como una especie de bola oscura. Y, oye, ¿cómo logran hacer esto que están haciendo? Han de ser unos genios, pero no son genios, ¿no? Simplemente han logrado hacer realidad aquello que dicen. Dice, oye, tres personas, tres cabezas son mejor que una o cuatro son mejor que una. Sí, a veces, si saben trabajar, y si saben comunicarse, y si saben, respetarse, y si saben, o sea, si suman o se multiplican y no se estorban a sí mismas. Entonces, eh, desde mi background de comunicación, ¿no? Y partiendo de lo que a mí me gusta como base filosófica, que es la retórica de Aristóteles, ¿no? Me di cuenta que había ciertos hábitos o ciertas estrategias de comunicación que podían aplicarse en las empresas. Eh, y realmente era una idea que yo llevaba ya, digamos, marinando en mi cabeza algún tiempo, pero que sí se aceleró porque un cliente me lo pidió. Me dijo, oye, quiero darle a todos mis clientes un libro sobre este tema. ¿Tienes algo? Y entonces yo le dije, claro, claro que lo tengo, ya casi terminado y no lo había empezado, ¿no? La habitual presión externa. Y entonces este libro sí lo escribí en una semana. Sí es verdad que ya lo tenía, hombre, medio avanzado en la cabeza, Sí, sí. pero dije, oye, la idea es muy sencilla, ¿no? Porque cuando la idea está clara, o sea, el núcleo del libro ya lo tenía totalmente listo. Y si ya tienes una idea, pues escribir 10 páginas o 20 páginas o 30 páginas es lo de menos, es fácil. Simplemente, o sea, hasta ChatGPT te lo hace, ¿no? Yo no uso ChatGPT, pero sí ven. Pero admito pero fíjate, el algoritmo de ChatGPT hace lo que todos hacemos. Es decir, escribe una idea y luego busca la gente idea que parezca más lógica partiendo de la idea anterior. Entonces va desarrollando y concatenando una serie de ideas que al final resultan en un todo congruente, ¿no? Lo que hace todavía, gracias a Dios, es que lo hace muy mal. O sea, ChatGPT Claro. escribe como robot, ¿no? Sí, Con de todas las hecho, reglas correctas, es un tema pero interesante sin porque alma. el concepto inteligencia no es del todo real o verdadero, digamos que es el concepto más vendible para volverlo interesante, pero no es inteligencia, es simplemente una relación o una asociación de la mejor palabra que sigue con la anterior que acaba de decirse. Entonces, digamos que esta es la manera inteligente en la que se produce. Pero si me permites, voy a leer en Amazon la descripción de tu libro para todos los que nos escuchan y nos ven, que por supuesto está a la venta en Amazon. El título es Tribu SA, cómo construir equipos y organizaciones fuertes desde el ADN de la conexión humana. Y la descripción o resumen del libro dice, ¿cómo puedo crear equipos fuertes, unidos y con propósito? ¿Cuáles son los 10 tipos de cavernícolas en cada tribu y cuáles debo evitar? ¿Cómo aprovechar los talentos individuales de cada individuo para formar tribus poderosas
e invencibles. Cuando pensamos en comunicación, vienen a nuestra mente imágenes de teléfonos, satélites y grandes oradores. Pero la comunicación humana tiene una historia increíble que surgió hace más de 200.000 años entre las primeras tribus. Antes de que el lenguaje, antes que la escritura, antes que las leyes, existía la conexión. Nuestra capacidad única de empatía y conexión forjó las redes que permitieron al hombre prehistórico no solamente sobrevivir, sino desarrollar civilizaciones más allá de sus sueños más increíbles. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y los medios de comunicación más modernos, cada uno de nosotros sigue siendo, en el fondo, aquel cavernícola en busca de una tribu con la cual conectar. Me brinco 2 párrafos y leo el final. Un libro indispensable para todos aquellos en posición de liderazgo empresarial, social o familiar. La metáfora de la tribu viene de un concepto que se explica al principio del libro, que tiene que ver con lo siguiente, con la forma en que nosotros los seres humanos conectamos y comunicamos unos con otros. Y lo que la gente entiende por comunicación, ¿no? Que es mi paradigma favorito para empezar cualquier plática de este tema. Cuando la gente piensa en comunicación, ¿no? Oye, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son los pasos de la comunicación? Las personas decimos lo que nos dieron en la secundaria, ¿no? Que es el emisor, ¿no? Mensaje y receptor, ¿no? Claro. Este esquema que se desarrolló en los años 50 para explicar la comunicación como un proceso matemático de transferencia de información. Perdón, voy a quitar aquí mi teléfono que está sonando. Y entonces, de manera que la gente entiende por comunicación como que el intercambio de información, ¿no? Así, yo estoy comunicando cuando estoy hablando y ya, básicamente, ¿no? Cuando estoy transfiriendo información. Justamente Aristóteles parte de otra idea diciendo, no, no, a ver, la comunicación no es este proceso de transferir información, sino es la relación que existe entre dos personas. Y entonces hay un libro sensacional que creo que aquí tengo, ¿no? Que habla precisamente de este tema, se llama Humankind, ¿no? Y en este libro nos dicen, a ver, los seres humanos, ¿no? Tienen una diferencia genética especial, ¿no? Una especie de superpoder, ¿no? Todos los animales tienen su superpoder, ¿no? La chita corre rápido y el león tiene garras y el tiburón nada muy bien. Y los seres humanos, ¿qué es lo que hacen muy bien? ¿Cuál es su superpoder? ¿Cómo nos convertimos en la especie dominante del planeta? Y solemos decir que es la inteligencia. Y sin embargo, había otras especies más inteligentes que el Homo sapiens al mismo tiempo que el Homo sapiens. Pero el Homo sapiens tenía un superpoder específico, que eran unas neuronas particulares en el hipotálamo que se llaman las neuronas espejo. Y resulta que el superpoder del ser humano es la empatía. Somos fuertes porque podemos conectar con otros seres humanos. Y esa como primordial conexión, ¿no? Pues da pie a la creación de la tribu, ¿no? Como digamos, la primera organización social humana, más allá de la familia, que es como biológico y natural, ¿no? Pero la tribu empieza a ser importante. Y entonces, el argumento aquí es, ese cerebro de cavernícola de hace 200.000 años es el mismo cerebro que tienes el día de hoy. Tu cerebro no ha cambiado, no a nivel fundamental. Y tú como cavernícola, cada uno de nosotros nos sentimos así, solos, temerosos en medio de la selva y requerimos conectar con otros para poder hacer cualquier cosa. Entonces, si un grupo, si una organización, puede ser una empresa, una organización, una familia, un grupo de amigos, un proyecto, ¿no? Si esa organización no es para tu cerebro, una especie de tribu, un lugar en donde te sientes identificado, seguro, ¿no? Apoyado, entendido, comprendido, entonces tu cerebro simplemente se apaga, porque esa conexión es una necesidad biológica de tu cerebro, no una necesidad, ¿no? Hay famosamente la pirámide de Maslow, ¿no? Te acordarás, Ujú. ¿no? Tenía las biológicas, ¿no? Y luego la seguridad y tercero, las relaciones humanas. Sociales. Esa pirámide está mal. Las relaciones humanas son un requerimiento biológico. Es decir, la conexión es tan importante como tomar agua o comer o dormir. Te pongo el ejemplo, o ahí lo pongo en el libro de un niño, por ejemplo, un niño que va a la escuela sin desayunar, pues no puede rendir adecuadamente, ¿no? No porque sea tonto, sino porque pues no tiene, digamos, la energía necesaria ni los nutrientes. Pero lo mismo pregunto, un niño que va a la escuela y que no tiene amigos, o su familia está débil, o lo bulean, ¿ese niño puede rendir en la escuela? La respuesta es no puede. ¿Por qué es tonto? No, sino que
como la conexión es una necesidad primaria de nuestro cerebro, cuando no existe, nuestro cerebro enciende las alarmas, ¿no? Y genera una serie, ¿no? De procesos que nos hacen estar en permanente alerta y agotamiento, ¿no? Es decir, esto se llama estrés. Las personas que no tienen una conexión fuerte con otras personas son débiles. Por el contrario, las personas que tienen una conexión fuerte con otras personas son felices. La esencia de la felicidad, dice el estudio de Harvard, es la conexión humana. Entonces, todo eso, ¿no? Que es una ciencia antropológica antigua partiendo de la neurociencia del homínido fundamental, que somos tú y yo, puesto y llevado a nuestro época moderna, habla de esto. O tu empresa es una tribu o está llamada a fallar por completo, ¿no? O a convertirse en una empresa explotadora que no tenga a la persona dentro de sus principios o sus valores. Y de eso trata este libro, de comunicación, pero no a nivel de hablar bonito, sino a nivel antropológico, ¿no? Conexión verdadera entre seres humanos. Ya leímos para quiénes va dirigido este libro, ya leímos cómo puede servir con tus comentarios y con la lectura que hice del resumen del libro. Así que para terminar, Francisco, quiero preguntarte, ¿qué idea está por decirse al mundo que aún no has escrito en un libro? Tú, Francisco, como autor, con esta necesidad, impulso o misión de vida de comunicar al mundo tus ideas o tus opiniones de lo que sucede, ¿cuál es la o las ideas que aún están pendientes por ser escritas y que el mundo necesita escuchar? Pues yo son muchas, pero te puedo platicar del siguiente libro que va por ahí, ¿no? Mi siguiente libro se llama La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Y la noción, la idea central de esto tiene que ver con decirle al mundo que hemos descuidado la relevancia de la conexión humana y su papel. Pero Francisco, me estabas platicando, el libro que está por escribirse aún, me dijiste que el nombre es La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Es correcto. Y es un libro que habla sobre el concepto de felicidad, ¿no? Que finalmente es el concepto más relevante eh, ¿no? Para la humanidad. Y es un concepto que se ha puesto, gracias a Dios, yo creo, de moda recientemente, porque quizá de los años 80 hacia acá ha habido lo que se ha dado, o sea, le han puesto el nombre y te perdono porque es una palabra un poco vulgar, pero el success porn, ¿no? Es decir, esta noción de la autoayuda que está plagada de libros sobre cómo ser exitoso y el club de las 5 de la mañana y gana más dinero y de 0 a 1 millón, 10x, 1000x, 8000x, eso porque claro, todo el mundo quiere ser exitoso, pero sí tenemos esta locura, ¿no? De lograr un montón de cosas. Y estamos perdiendo el piso y entonces las personas, tú ves en Harvard, en Oxford, están buscando respuestas para un vacío existencial que tienen. Entonces la gente lo busca en algún lugar, en el mindfulness o aquí por allá, pero poco a poco la ciencia nos ha ido descubriendo, pues, y dando razón. Hay un libro, sí, sí, que se llama The Good Life, de Robert Waldinger, que habla sobre este estudio de felicidad de Harvard, es un estudio muy famoso, y me encanta en el prólogo de este libro, Robert Waldinger dice, lo más asombroso de esto, de este gran estudio que lleva casi ya más de 85 años, es que por fin la ciencia está poniéndose o está alcanzando, ¿no? O está poniéndose de forma simultánea o está llegando a las conclusiones, grandes sabios miles de años, ¿no? Que el amor es la respuesta, ¿no? Es decir, que la capacidad que tengamos nosotros de conectarnos con otras personas de forma genuina, tener relaciones fuertes, sólidas, con sentido, con propósito, eso es la clave de la felicidad, ¿no? Y entonces este libro dice, hay tres fuentes fundamentales de felicidad y conste que este es un estudio científico el mejor que ha habido hasta el momento, ¿no? Y dicen, hay tres claves de la felicidad. Uno es, ¿quién es feliz? ¿No? Tres predictores de felicidad. Aquellas personas que tienen relaciones fuertes y sólidas son felices. Segundo, aquellas personas que tienen un propósito alto fuera de ellos mismos son felices. Y tercero, aquellas personas que se cuidan a sí mismos, ¿no? O sea, salud mental y física son importantes.
Pero de esas tres, la primera es, pero por mucho, ¿no? La que tiene una mayor relación estadística con la felicidad. Las personas solas, las personas envidiosas, las personas egoístas, son personas miserables que buscan llenar ese hueco con lo que sea, con placer o con drogas, con dinero, con viajes, con viejas, con lo que sea. Entonces, lo que este concepto que tú dices que creo que falta un poco y que creo que puede aportar al mundo es este. Estás buscando tu felicidad en el lugar equivocado. Y quizá dar algunas pistas y algunas herramientas y algunas técnicas, ¿no? Para facilitar la idea, pero el mensaje de fondo es esto, si no estás solo, ya sea que tú necesites a otros, has de saber que no estás solo, pero también no estás solo en el sentido de que otros te necesitan, en el sentido que tú tengas esta noción, concepto permanente en todo lo que haces, será mucho más fácil construir un camino hacia tu felicidad verdadera. Francisco García Pimentel, un escritor, comunicador que busca conectarse con el mundo a través de sus letras y sus ideas y de regresar a la esencia de lo que realmente es indispensable para nosotros los homínidos. Gracias, Tribu SA, este libro del que hablamos. Gracias por esta primera entrevista. Me gustaría que dieras un último mensaje a todas estas personas que están viendo por primera vez este Club de Autores Adastra. Respecto a tu libro, respecto al club, respecto al proceso de escritura, tienes 30 segundos para platicarle al mundo lo que quieras. Tú que me estás escuchando, tienes algo que decir al mundo. Y has de saber que escribir un libro y publicarlo, ¿no? Es algo que te puede cambiar la vida. En el único lugar en donde no han de estar tus ideas es en un cajón. Gracias, Francisco García, por la entrevista. Gracias a todas y todos los que nos escuchan. Yo soy Meño Delgado. Esto es Club de Autores Adastra y próximamente una siguiente entrega con un siguiente libro y una entrevista de un perfil interesante. Nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Al Club de Autores Adastra, en donde las páginas encuentran su voz, conducido por Meño Delgado.